Buenas tardes amigos, miércoles 6 de febrero del 2019, con un calor muy intenso. Venimos este miércoles con una nueva edición de Actualidad y Derecho. El día de hoy vamos a conversar sobre dos temas que ya hemos venido anunciando durante la semana y sobre la cual nos han estado enviando una serie de preguntas. Los temas son los siguientes. Primero, la regulación legal de bienes estatales, es decir, cómo se reglamentan, cuál es el marco legislativo y cuál es la práctica que existe con relación a los bienes que están a nombre del Estado, los bienes sobre los cuales es titular el Estado. Y en el bloque final yo voy a brindar algunos alcances sobre la prescripción, ¿no?, en las acciones judiciales de cobranza, ¿no?, que es un tema que siempre nos preguntan nuestros amigos empresarios, nuestros amigos que tienen negocio, etcétera. Y para hablar sobre el primer tema, sobre el tema de la regulación legal de los bienes estatales, contamos con un especialista. Nos encontramos el día de hoy con Francisco Frías. Francisco es abogado especialista en bienes estatales. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes. Previamente agradecerte por la invitación y bueno, dando paso a nuestro tema de exposición, bueno, empiezo a explicar no tanto un aspecto doctrinario y a la vez un aspecto técnico en lo que respecta lo referido al tema del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Sobre la base de eso, invitamos a nuestro público para que vaya haciendo sus consultas. Recuerden que este programa es auspiciado por CTL Consultants. Cualquier consulta legal, cualquier duda legal, nos pueden escribir al Facebook. Estamos en el Facebook como CTL Consultants, o pueden llamarnos al número 986-722375. A ver, Francisco, lo que me gustaría que empecemos esta conversación, ¿no?, es que nos expliques un poco, ¿no?, sobre qué son los bienes estatales y si todos tienen el mismo régimen, el mismo tratamiento. ¿Qué le podrías comentar a la gente al respecto? A ver, antes de entrar a tallar en lo que respecta al marco normativo de bienes estatales, bueno, no todos tienen el mismo tratamiento, ¿no? Dentro del grupo de los bienes del Estado, quizás los que más se conozcan son los bienes de dominio público. Claro. Y bueno, estos no son objeto de un tema de un tráfico jurídico o un tema de compra-venta como se puede dar con otra clase de predios. El otro grupo dentro de los bienes del Estado, tenemos un grupo denominado bienes de dominio privado y de libre disponibilidad. Correcto. Antes de entrar a tallar, hay que ubicarnos previamente dónde está ubicado específicamente, digamos, este régimen de propiedad estatal. Correcto. Ahora, como un marco general de la propiedad estatal, la doctrina se ha encargado de separarlo, se ha encargado de separar el tema de la propiedad en tres grandes grupos. El tema de predio de propiedad privada, donde sabemos que esto está regulado por el Código Civil, donde la persona tiene la libertad máxima de disponer, usar, disfrutar, ¿no?, si mal las limitaciones que establece el orden público y las buenas costumbres. De acuerdo. Tenemos los predios de comunidades campesinas y nativas, donde lo que lo vincula a esta clase de comunidades es la costumbre, el uso y trabajo de la tierra. Y el tercer grupo, y lo que nos concierne, son los predios de propiedad estatal, ¿no? De acuerdo. Vamos a hablar del régimen jurídico y del Sistema Nacional de Bienes Estatales de manera muy resumida. Ahora, dentro del régimen jurídico, vamos a hablar sobre el tema marco constitucional, el Código Civil, alguna normativa especial y la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Correcto, Francisco. Entonces podemos decir de que hay un gran régimen, ¿no?, en cuanto a los bienes estatales, que son los de dominio público y los de dominio privado. Y los de dominio público nos indican que no están en el tráfico jurídico, y ahí tenemos a las plazas, las playas, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, ya justo ya entrando a detallar el marco constitucional, bueno, no se ve de que, digamos, vamos a vender un parque, vamos a vender un hospital, ¿no? Porque efectivamente los bienes de dominio público, ¿qué son esta clase de bienes? Son considerados como tal por su condición o por la finalidad en la cual, ofrecen un determinado servicio. Los bienes de dominio público, si bien no pueden ser objeto de compra-venta o de disposición, puede ser objeto de concesión, que claramente lo dice la Constitución en su artículo 73. Un claro ejemplo de ello tenemos el Parque de la Reserva, ¿no? Claro. Bueno, este predio ha sido concesionado y bueno,
Y hay un contrato, entiendo, ¿no? Las concesiones se celebran convenios o contratos por un determinado número de tiempo y hay algunas prestaciones que dar, ¿no? Así es. Otro ejemplo que tenemos es el tema de los aeropuertos, ¿no? Correcto. Son predios que se ofrece un servicio público, bueno, estos son concesionados. Tenemos, bueno, el aeropuerto de Lima, el aeropuerto de Tana, el aeropuerto de Huaraz. Ahora, siguiendo con la explicación, el tema del Código Civil, sí, efectivamente, los bienes estatales no son ajenos al Código Civil. Por ejemplo, si no recuerdo, es el artículo 984 que menciona que efectivamente la única limitación una limitación que pueden sufrir los predios de propiedad de particulares o de dominio privado es el establecido por el tema de la zonificación. Un ejemplo, un predio, digamos, que tenga una zonificación, digamos, de área verde, sobre este predio no se puede construir, digamos, un hospital. Solamente manera de ejemplo. Ahora, hoy en día, digamos, muchas personas, y esto es una realidad, César, que se ve el tema de se ve una serie de estafas, ¿no? sobre esta clase de predios. Una de ellas es, digamos, aquel empresario o aquella persona, digamos, que decide comprar un predio. Correcto. Un comprador diligente, que ojo, las inscripciones en registro público sabemos también que las inscripciones no son obligatorias, pero sí facultativas, pero por un tema de seguridad yo les sugeriría, es más, les aconsejaría que siempre hagan una consulta de registros públicos. Por ejemplo, veo, digamos, que un grupo de personas va a un determinado terreno, forman su asociación y una persona va y efectivamente, mira, toma, te vendo el terreno, esta es la partida. Pero bueno, muchas veces las personas que no conocen ven la partida, pero lo que les enseña prácticamente es una partida de la inscripción de su asociación, más no la inscripción el registro de la persona jurídica, más no el registro de la propiedad inmueble. Tú ahí, Francisco, hablas de un asunto fundamental, porque muchas veces se juntan estas asociaciones para comprar, inclusive ellos piensan que están comprando legalmente bienes públicos, ¿no? O también privados, ¿no? Que, por ejemplo, pueden pretender estar comprando, ¿no?, una parte de la playa para construir una pequeña posada, un pequeño hospedaje, ¿no? Y omiten de que eso, pues, es titularidad del Estado, ¿no? Y ahí se presentan los problemas, ¿no? Ahí se presentan una serie de problemas, efectivamente. Ahora, solamente haciendo un hincapié en el tema de los bienes en el tema de playas, hay una reglamentación especial que bueno, los predios, digamos, hay una parte de la playa que sí puede ser objeto de disposición, sí, pero previa desafectación, que esto está a cargo, bueno, del ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es la SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Ahora, digamos, volviendo al ejemplo de aquella persona que va a comprar el predio, efectivamente, contento, compra su predio, pero a la larga se da cuenta, digamos, de que este predio no, cuando quiere escribir este contrato o algo, muchas veces se da con la sorpresa que dicen, este predio no se encuentra inscrito y por no tener inscripción, y en virtud de la ley 29618, que se presume que el Estado es poseedor de todos los bienes de su propiedad, este predio no puede ser objeto de inscripción. Y ahora, digamos, la persona dice, bueno, no está inscrito, el Estado, muchas veces se tiene el chip o se tiene la premisa de que voy a hacer los mismos actos como si yo le comprara a un particular. Por eso es que al comienzo de la conversación o de la exposición mencioné, digamos, en dónde la propiedad estatal está ubicada. Mencioné un régimen de propiedad privada, un régimen de comunidades campesinas y nativas y un régimen de propiedad de bienes del Estado. Ahora, digamos, la primera duda, ok, ya compré un predio, ya me estafaron. Bueno, digamos, esa persona, digamos, quiere disponer este predio, ¿no? Bueno, al no estar inscrito y se presume que es del Estado, este predio sí puede ser objeto de compra-venta, pero al ente rector, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Y cuál es el procedimiento para ello? Porque, por ejemplo, llega un empresario y dice, doctor, he comprado un inmueble, pero no se lo he comprado a su titular, que es el Estado, quiero negociar con la SBN, es complicado. ¿Cuál es el procedimiento en la práctica? ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, la persona que nos consulta al respecto? Hay un procedimiento que es el tema de la compra-venta. Ahora, a nivel nacional, la ley, que es la ley 29151, si bien es de alcance nacional, existen gobiernos regionales que cuentan con
con funciones o se le ha transferido funciones a efectos de que saneen, dispongan, digamos, de estos bienes que se encuentran dentro de su jurisdicción. Tomen nota, estos gobiernos regionales son Tumbes, San Martín, Lambayeque, Amazonas, Arequipa y el gobierno regional del Callao. Importante saberlo. ¿Y qué tal están manejando estos gobiernos regionales esta situación? Muchas veces, bueno, disponen, pero sí o sí esta clase de procedimientos van a calar a la SBN en una serie de consultas, lo cual demora, digamos, para que este predio pueda adjudicarse a esa persona. ¿Cuál es el promedio, más o menos? Si hablamos de una situación de un predio no tan complejo, ¿cuánto nos podría tomar? Un predio no tan complejo. O sea, que no tenga tantos inconvenientes en las consultas por parte de los gobiernos. Digamos, ¿no? Yo estoy en el Callao, ¿no? He estado posesionado, digamos, una serie de años en este predio, pero nunca, digamos, hubo esa diligencia, digamos, de querer formalizar o adjudicarse el terreno. Ok, voy a registros públicos, en el mejor de los casos veo y está a nombre del gobierno regional del Callao. Ok. Algunos me dicen, bueno, tiene que irse a la SBN a comprarse. Bueno, como ya acabo de explicar, el gobierno regional del Callao cuenta con transferencia de funciones. Voy y hago un procedimiento, que este es un procedimiento de compra-venta directa. Ahora sí, este procedimiento sí es bueno, para todas las entidades que administran bienes del Estado. Atención, por favor. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a la SBN o al gobierno regional con transferencia de funciones. Respondiendo a tu pregunta, César, existe un procedimiento que es la compra-venta por subasta, que es el procedimiento, pero excepcionalmente la entidad, digamos, puede venderte este terreno mediante venta directa. Ahora, creo que sabemos a grosso modo lo que es un tema de una subasta, ¿no? Bastantes postores y el que ofrezca el mayor precio es el que se adjudica el terreno. Así. En cambio, en el tema de la venta directa no funciona así. La venta directa, al ser una venta excepcional, cuenta con una serie de causales. ¿Cuáles son esas causales? Digamos, yo colino con un predio de propiedad del Estado y el único ingreso hacia, digamos, a mi terreno sea a través de un terreno del Estado. La otra causal es aquellas que se fundan en proyectos, pero estos proyectos deben ser declarados de interés nacional o regional por el sector o entidad competente. Si yo veo, digamos, una ordenanza de gobierno local, olvídense, ese documento no es un documento probatorio para la SBN. Otra de las causales que tenemos es aquella estipulada en una posesión consolidada hasta antes me parece, el 25 de noviembre del 2010. Antes de la ley, ¿no? Antes de la ley de prescriptibilidad. Entonces, uno está, dice, bueno, estoy posesionado el año 2008, 2009, ¿no? Ahora, no basta con decir quiero venta directa y no basta con decir estoy posesionado. Dentro del tema de calificación, para la adjudicación de este terreno, te piden una serie de documentos tanto técnicos como probatorios. Entre los documentos técnicos que tenemos, partida o búsqueda catastral del predio, un plano perimétrico de ubicación. A ver, para los que tengan conocimiento, las coordenadas que se trabajan es UTM, PESAT 56 o WGS 84. Y bueno, la memoria descriptiva, que más que todo describe todo lo que se ve en el predio, las colindancias. Como documentos probatorios, dentro de esta causal, me habla de una constancia de posesión emitida por la municipalidad. Y acá la ley, acá la directiva o este artículo dice o cualquier otra entidad, digamos, que esté facultada para emitir esta clase de documentos. ¿Un poco ambiguo es eso o es claro? Hubo un artículo, digamos, que salió en Gaceta en el año 2016, bueno, lo voy a compartir con los amigos posteriormente, que este autor señala, digamos, qué entidades son las facultadas para emitir digamos, constancia de posesión. Muchas veces estas personas van a la comisaría, bueno, una de estas documentos es la constancia de posesión, claro, el pago autoavalúo, el HRPU, pero a veces presentan constancias, digamos, emitidas por la constatación que hace la comisaría. Ojo, si bien el comisario o el policía va y constata una situación de hecho, que es la posesión, pero, estimados amigos, ellos no tienen facultades para emitir esta clase de documentos. Con lo cual mi trámite se puede caer, ¿no? Así es. Y bueno, esencialmente esos serían los requisitos. Más que todo, dicen, o también las constancias que emiten el juez de paz, sí, son documentos válidos. Ahora, hay otro documento que es importante,
Me habla del tema del certificado de zonificación o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, yo estoy posesionado en un predio, pero por cuestiones X, hace 20 años la Municipalidad Metropolitana de Lima estableció como zonificación que esto sea una zona de reglamentación especial o una zona de área verde. Ok, pero yo que estoy destinando este predio a una vivienda, en total es incompatible con la zonificación que ha dado este municipio. Claro. Por eso es que es importante, digamos, que se agote el tema técnico, porque por sí este procedimiento, muchas veces también las personas adjuntan una serie de documentos, constancia, pago autovalúo, ¿no? Pero se olvidan de algo importante, y eso sí les digo, agoten el tema de la búsqueda en la partida, agoten el tema de la zonificación, porque muchas veces se ve que hay partidas que, digamos, son predios que están destinados al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa lo ha destinado para, no sé, para la construcción de un cuartel o un campo de tiro. Bueno, eso está destinado a una finalidad, lo cual estos predios no pueden ser objeto de disposición, a no ser que sea, bueno, se dé la desafectación. Francisco, tú nos señalas un aspecto muy importante porque la gente asume, ¿no?, que si bien es cierto puede haber sido estafada al haber comprado un bien del Estado de dominio privado, siempre va a poder llegar a un acuerdo con el Estado para que se lo venda, ¿no? Por eso es importante que nos comentes tú de que eso no siempre va a ser así, porque tenemos la subasta pública en la que yo que compré, yo que invertí, voy a tener que participar con otras personas y ganarle en esa subasta, y que eso es lo general. Lo particular, lo excepcional es la venta directa, y están estas causales, y si estas causales no se presentan, lamentablemente voy a tener que competir de manera feroz con las demás personas que quieran haberse adjudicado el bien, porque y en ese sentido es muy importante la asesoría especializada que, por ejemplo, tú brindas al respecto, ¿no?, a diversos clientes, porque puede llegar gente que diga, no, está bien, usted tuvo este problema, pero nosotros arreglamos esta situación en la SBN, y la SBN o la entidad que esté a cargo, ¿no?, con las funciones delegadas, va a tener inevitablemente, ¿no?, que aplicar las causales excepcionales para la venta directa. Por eso, amigos, es bien importante que ustedes consulten con su abogado si es que están en estas causales específicas para que procedan la venta directa, y el tema de zonificación, que es fundamental, porque si ustedes quieren darle un uso al bien y la zonificación es de otro tipo, podrán adjudicarse el bien, pero no podrán darle el uso que desean, ¿no? Entonces ahí hay una situación muy compleja. Entonces lo que yo quería consultarte un poco, Francisco, era en el tema de obras, ¿no? ¿Cuál es el plazo, por ejemplo, que tiene la entidad para ejecutar una obra en estos procesos de transferencia predial? ¿Puedes darnos un poco una introducción al tema y en qué consiste el mismo? Ok. Dentro de los actos que manejan las entidades, ¿no?, el tema de la compra-venta o el tema de la transferencia, para efectos, digamos, técnicos, estos se conocen como actos de disposición, ¿no? Dentro de los actos de disposición, valga la redundancia, tenemos la compra-venta y la transferencia. El Estado hacia un privado. Eso sí, no? El tema de la transferencia, por el mismo término, solamente funciona de una entidad a otra. Correcto. Si es de un particular hacia el Estado, ya es una compra-venta. Correcto. En el tema de la transferencia, por ejemplo, volvemos al ejemplo del hospital. Correcto. El Ministerio de Salud ha requerido 20.000 metros cuadrados para la construcción de un hospital, que creo que en el tema de parámetros técnicos mencionan que el mínimo para la construcción de un hospital son alrededor de 15.000 metros cuadrados, si bien no recuerdo. Bueno, ok, por ave motivo, digamos, esa entidad que es propietaria del bien le transfiere al Ministerio de Salud para que ejecute, digamos, este proyecto. Pasa un mes, 2 meses, un año, ¿no? 2 años. Ok, pero la entidad, digamos, puede decir, pero no, tu entidad propietaria nunca me lo estableciste en la resolución. Justo ahí la directiva de transferencia señala de que cuando no se mencione en la resolución, el plazo, digamos, estipulado será de 2 años. Ahora, digamos, si usted, en ese lapso de 2 años, la entidad tiene que ejecutar al menos, si bien más no recuerdo, el 60% de la obra. ¿Por qué? Porque muchas veces al día 364
Recién la entidad no ha construido, ni siquiera ha puesto un ladrillo y piden la ampliación. O sea, ha tenido casi 2 años, aunque sea para hacer una construcción, pero no ha hecho nada y espera el último día. Y espera el último día, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Procede la ampliación? ¿No procede la ampliación? Por experiencia al menos he visto que las entidades no otorgan, digamos, esta ampliación y muchas veces, digamos, ya hay otra área a cargo, digamos, de bueno, en este caso la SBN, que es el área de supervisión, va y sus vistas son inopinadas, llegan en cualquier momento, y si ven que no han construido nada, bueno, eso ya le informan al área respectiva para que ese bien revierta otra vez a nombre del Estado. Interesante porque es importante conocer cuál es la capacidad de ejecución que tiene cada ministerio, cada entidad, porque si una entidad solicita una determinada área para ejecutar una obra y se produce esa transferencia, lo correcto es que la gestión, quien esté a cargo, quien venga después a administrar esa entidad, ejecute la obra, ¿no? Y no estemos pues con un terreno estatal sin ningún tipo de utilidad y que solamente para salvar alguna responsabilidad administrativa el funcionario correspondiente solicite una prórroga que va a ser denegada y vamos a tener estos elefantes blancos, ¿no? Grandes áreas, sí, grandes terrenos que finalmente pues no van a ser utilizadas en favor de la población, y que eso también tiene que ver mucho con la poca capacidad que han tenido algunas entidades del Estado, ¿no? Ahora, Francisco, yo quería que hablemos un poco sobre la imprescriptibilidad, ¿no? La ley que tú comentaste en el año 2010 es una ley que cerró una puerta, ¿no? Es una ley que cerró una puerta porque en buena cuenta la ley indicó de que la ley del 2010, que entiendo entró en vigencia a partir de ese mismo año, lo que señala es que los bienes de dominio privado ya no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva. ¿Me equivoco o ese es un poco lo que indica la norma? Así es. Esta ley es del 25 de noviembre del 2010, 24 de noviembre del 2010. Está entre esos 2 días. Pero, ¿qué menciona? Digamos, aparte de que señala que se presume que el Estado es poseedor de todos los bienes de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes del Estado, ¿qué se hacía? A ver, hoy en día, digamos, aquella persona, y bueno, y lo dicen de una manera tan sutil porque dicen, doctor, he tomado posesión. Bueno, ha invadido, ¿no? Esa es la palabra. Claro, ¿no? Dicen, bueno, ya voy a ir a la notaría, ¿no? Bueno, ya construí o ha puesto esteras, no lo sé. Y un momento voy a hablar sobre ese tema de la delimitación. Claro. Y van a la notaría. Hoy en día las notarías no aceptan, digamos, esta solicitud de prescripción. Lo único que hacen es correr traslado a la entidad propietaria del bien o en su defecto a la SBN. Y ténganlo por seguro que en el 100% de los casos siempre hay un tema de oposición. Ok, no puedo ir a la notarial, pero bueno, tienes expedita la vía jurisdiccional para hacer valer tu derecho. Si es que, bueno, consideras que ha sido afectado. Claro, interesante porque hubo en el tema de litigios, esto se ha discutido, y hubo un pleno jurisdiccional, procesal y civil en el 2016 que estableció un poco algo coherente con la norma. Era de que, por ejemplo, si yo había cumplido con los requisitos para prescribir antes de la vigencia de la norma, podía prescribir, podía solicitar la prescripción adquisitiva de dominio del bien y adjudicármelo como propietario, ¿no? Y quitarle ese inmueble, por así decirlo, legalmente al Estado, porque la prescripción adquisitiva sanciona al propietario que se olvida, ¿no? Que no cuida su bien. Pero lo que se estableció era de que si yo no había cumplido con todos los requisitos, por ejemplo, si tenía los 10 años para prescribir y cumplía con los demás, si yo cumplía con posesión pacífica, pública, no me comportaba como propietario, pero para el 2010 no tenía los 10 años, sino 9 años, no había forma de completar la prescripción, porque no hay la prescripción tiene que ser por un periodo total, ¿no? Ya con la norma vigente, pues yo ya perdía cualquier opción de demandar la prescripción adquisitiva, y me parece coherente, pero también me parece coherente lo siguiente, ¿no? Porque lo que se reconoce es que la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien es una sentencia declarativa. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien, es decir, que alguien que cumple con los requisitos de ley para ser propietario de un bien, solamente necesita los requisitos
de ley que señalaba hace un momento, y obviamente el plazo que está en la ley. Si para el año 95 yo ya había cumplido, o para el año, no sé, para el año 2009 yo ya había cumplido con los requisitos para que se me declare propietario vía prescripción y demando en el 2011, la ley del 2010 ya no me podía afectar. ¿Por qué? Porque la sentencia que se va a emitir es declarativa. Así y yo el derecho ya lo obtuve en el 2009, y hay este tema constitucional, ¿no? Del asunto de los hechos cumplidos, porque la gran discusión era un poco, yo solamente voy a reconocer su derecho, yo Estado solamente reconozco su derecho contando la fecha de la sentencia, y eso es irracional, es injusto, porque si yo ya cumplí el plazo antes de la ley, respéteme eso, que yo demande luego no es ningún inconveniente, ¿no? Entonces, imagino que en el marco de la SBN se deben haber dado pues discusiones al interior de esos temas, y ya debe ser un tema ya resuelto, ya asimilado, ¿no? Hay un área, digamos, que se encarga de ver este tema, que es la SDAPE, que es la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, que tengo entendido ya tienen un criterio establecido en cuanto a la aplicación de este dispositivo legal. Correcto, Francisco. Francisco, quería consultarte un tema adicional que era, creo que hay un tema con las ONGs, ¿no? Que a veces quieren que un predio estatal sea destinado para un fin benéfico, ¿no? Para un fin noble, como por ejemplo, ¿no? Que se construye un centro de enseñanza de un determinado arte, de una determinada expresión artística, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? O sea, no solamente estamos hablando de privados que han adquirido un inmueble y que quieren negociar con el Estado para que se produzca una venta directa, o en todo caso una venta vía subasta pública, sino también en el supuesto de organizaciones no gubernamentales que solicitan que determinados bienes del Estado sean, debido al contexto, ¿no? Debido a la gente que hay alrededor de ese terreno, sea utilizado para un fin que puede ser beneficioso para el grupo humano que está en la zona. Hay que pedirle eso al SBN, también lo podrían hacer los vecinos, o sea, se podría juntar un grupo de vecinos y decirle al Estado, esta área, otórguela, concesiónela, no sé cuál sea el término correcto, para que sea empleado a tal finalidad. ¿Cómo funciona un poco en la práctica esto? Efectivamente, mira, muchas veces a veces vienen y consultan una ONG o personas y dicen, bueno, tengo los fines más altruistas y yo quiero que el Estado me done un terreno, ¿no? Bueno, la donación no existe, digamos, del Estado al particular, bueno, pero sí de un particular al Estado. Claro. Ahora, bueno, pero doctor, digamos, tengo esta ONG, tengo una ONG, pero me han destinado unos fondos para la construcción de no sé, un centro cultural o un centro de enseñanza de baile y música para los niños pobres o de la zona de Cono Norte, no sé, un determinado distrito. Bueno, si bien hablé en un transcurso de la exposición, hablé de los actos de disposición y entre ellos la compra-venta y la transferencia, existen los actos de administración. Si bien más que todo dentro de estos actos de administración existe uno que se conoce como la cesión en uso. Ok, yo Estado no te doy la titularidad del terreno, pero sí te doy la administración. Ok, valga la redundancia, la partida va a salir titular el Estado, pero ahí sale, digamos, quien tiene el uso es la persona natural o jurídica. Y bueno, ¿hay contraprestación de por medio? Es un derecho, el tema de la cesión, no hay una contraprestación, pero no hay que olvidar que la cesión en uso es considerado un derecho real, ¿sí? Digamos, estas personas, porque el predio no se va a mantener solo, pueden destinar a aquellos actos que no desnaturalicen la finalidad en la cual se le fue otorgado, ¿no? Para empezar, el tema de la cesión en uso solamente funciona para fines de desarrollo social, cultural o deportivo, sin fines de lucro. Con esta pregunta que me hiciste, bueno, efectivamente calza el ejemplo, un tema cultural, no sé, una ONG denominada, no sé, pues Gianfranco Velasco, no lo sé, y tiene un fin altruista de, digamos, construir un albergue o un centro de enseñanza para música y baile de niños bajos recursos. Efectivamente, se le da la administración. Invierte, construye, ¿no? Pero sin fines de lucro. Sin fines de lucro, ojo, que es un derecho real, sí. Puede hacer una serie de actos destinados, sí, a la manutención del predio. No sé, pago de la luz, pago del agua.
tengo entendido que para esta clase de predio no se paga el tema autoavalúo, no sé qué clase de Correcto. impuestos. Pero, Eso sí. pero además el que firme el contrato, la ONG, la asociación, la fundación o quien fuera, asume una responsabilidad Así con es. el Estado, porque si ese bien sufre algún daño, ellos van a tener que indemnizar o hacerse cargo de las reparaciones que Así es. haga falta en ese bien, ¿no? O sea, hay el Estado pues cede en uso este bien para que sea destinado a este fin altruista, no a este fin social, ¿no? No cobra, pero sí le dice al particular, tú te encargas de que este predio, de que este bien no se pierda y no se desnaturalice el fin para el cual existe, porque si empieza a hacer con fines de lucro, entiendo que se resuelve ese contrato inmediatamente. Justo digamos, dentro de justo hablé de un área, la subdirección de supervisión. Ojo, estamos hablando de la SBN, ¿no? En este caso. Ellos van, o la entidad que es propietaria del bien ya ha otorgado esta cesión, va y hace las que se llaman las visitas inopinadas. En cualquier momento en cualquier momento. Por ejemplo, va y en la noche, no sé, o va en el plan de 5 o 6 de la tarde y va y ve que hay un fiestón y está que se vende licor. Bueno, está que se desneutraliza la finalidad en la cual se le fue otorgado, digamos, este predio. Automáticamente ellos hacen un informe técnico legal, ¿no? En base a la inspección, ¿no? Y a la inspección que ellos han hecho. Y bueno, ténganlo por seguro que ese bien automáticamente va a ser revertido a nombre del Estado. Pero ojo, su condición de dominio público sigue manteniéndose. Ojo, o sea, esa finalidad en la cual fue otorgada, que fue pública, no se desnaturaliza, porque acá no ha operado la desafectación. Correcto. Francisco, te agradezco mucho por brindarnos estos alcances. Es importante conocer cuál es el régimen legal de los bienes del Estado, porque mucha gente se me acerca a veces y me consulta, ¿no?, en el estudio y me dice, doctor, he adquirido un bien, pero me he enterado que es del Estado, supongo que tengo que ir a una notaría y todo bien. No. Hay que conversar con el especialista en bienes estatales, porque hay mucha estafa, hay mucho engaño, ¿no? Hay muchas compraventas a 5 o 6 personas en un mismo marco de tiempo, etcétera. Entonces, es fundamental conocer en qué casos procede esta venta por adjudicación directa, en qué casos procede la venta por subasta pública, en qué caso podemos acogernos a estas transferencias prediales, ¿no? Y en qué casos, pues, evidentemente podemos ahorrar una serie de costos importantes a efectos de que la inversión que se haya efectuado no sea pues dinero perdido, plata al agua. Entonces es muy importante que empecemos a conversar sobre estos temas. Francisco, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Gracias, César, por la invitación. Perfecto. Bueno, amigos, con esto culminamos la primera parte del programa y en el segundo bloque les brindaré algunos alcances sobre la prescripción en la acción judicial sobre cobranzas, que es un tema que nos han preguntado bastante. Así que bueno, vayan preparando sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir.
Amigos, regresamos con la última parte del programa. Muy interesante haber conversado con Francisco hace un momento sobre la regulación de bienes estatales. Definitivamente es un asunto sobre el cual vamos a seguir conversando en siguientes programas. Pero ahora vamos a tratar un tema muy solicitado por nuestros seguidores, que consiste en la prescripción en la acción judicial de cobranzas. Por favor, los invito desde ya que vayan formulando sus consultas. Espero espero absolverlas todas, si no, en interno conversaremos. Ya tengo algunas sobre las cuales me han escrito y quiero empezar con lo siguiente, ¿no? Mucha gente me consulta, ¿qué es lo que prescribe? ¿Qué es lo que prescribe? Es, ya pasaron los 10 años y ya no me pueden cobrar una deuda. A ver, en los casos en que el plazo para cobrar una deuda sea de 10 años, no es que prescribe la deuda, señores. Hay que tener muy bien claro que lo que prescribe es la acción en el Poder Judicial para cobrar esa deuda. Me explico. Han pasado los 10 años, ha pasado más de 10 años para que usted pueda pagar una deuda. Su acreedor, el banco, la cooperativa, el prestamista, su familiar, su amigo, a quien usted le esté debiendo dinero, lo demanda en el Poder Judicial. Interpone la demanda para que usted le pague una suma de dinero que se le haya prestado, que se le haya otorgado, etc. Esa demanda va a ser admitida y luego de admitir esa demanda va a ser notificada a usted en su domicilio. Es ahí donde usted tiene que informarle al juzgado de que el plazo para demandar, en este caso los 10 años, ya venció. Y lo que tiene que hacer el Poder Judicial es declarar la prescripción extintiva. Ese es el nombre correcto, declarar la prescripción extintiva. ¿Hay un plazo indeterminado para esto? No. El plazo es el que corresponde a cada vía procedimental de cada proceso. Ojo con eso, porque podríamos estar hablando de un plazo de 10 días en unos casos o en un plazo de 3 días en otro. Entonces, si a nosotros se nos pasó el plazo para presentar el escrito de prescripción, estamos en un enorme problema. Y es un enorme problema, ¿por qué? Porque el juez solamente puede declarar la prescripción si es que la parte que se beneficia de la misma lo solicita. No hay forma legal en la cual el juez declare de oficio, es decir, que luego de presentar la demanda diga, ¿sabe qué, señor? Ya se venció el plazo, ya se vencieron los 10 años, no puede demandar, no. El juez está esperando, inevitablemente, el escrito por parte del deudor dentro del plazo que establezca el proceso correspondiente. ¿Para qué? Para pronunciarse y dar y amparar la prescripción extintiva que usted ha deducido. Entonces, hay que quitar, por favor, esa mala costumbre que tienen muchas personas, que consiste en que, bueno, pasaron los 10 años y, bueno, que me demande y no voy a contestar, no voy a decir nada. Eso es un grave error, porque por no haberse asesorado legalmente de la forma adecuada, usted va a tener que continuar un proceso con una deuda prescrita, pero que no va a ser declarada como tal, la acción judicial no va a ser declarada como tal por su negligencia, y podría haberse embargado en sus cuentas bancarias, en sus vehículos, en su casa, en su departamento, y finalmente hasta podría realizarse el remate, ¿no? El remate de su casa. Entonces, qué terrible sería, ¿no?, que a una persona se le remate en la casa cuando pudo fácilmente haberse librado de este proceso judicial. Y es que la prescripción lo que hace es sancionar al acreedor que dejó transcurrir en exceso el tiempo. Evidentemente hay que pagar las deudas, hay que honrar las deudas, pero dentro del plazo que señala la ley. ¿Correcto? Ahora, pongámonos del lado de los acreedores, ¿no? Porque los acreedores tienen un derecho a cobrar, y eso hay que reconocerlo siempre. ¿Qué pueden hacer en todo caso los acreedores para que su derecho no se vea perjudicado? Lo que propone el código es lo siguiente, ¿no? El código señala de que el plazo de prescripción puede suspenderse o puede interrumpirse. Es decir, pongámonos el caso de los 10 años.
Hay hechos que mientras esos hechos duren, el plazo de prescripción se suspende. Es decir, si estoy en 9 años y 29 días y se produce el hecho calificado como suspensión, pongamos que el hecho de suspensión dure 1 semana o 2 semanas, durante ese periodo no corre el plazo. Pero una vez que termina el hecho objeto de suspensión, continúa el plazo. Es decir, durante 9 años y 29 días estaba transcurriendo el plazo de prescripción, se presentó el hecho de suspensión, el hecho de suspensión culminó, y al día siguiente, que será el día en el cual continúe el plazo, tendremos los 10 años. Esa es la suspensión. La interrupción, por el contrario, es aquel hecho que destruye el plazo de prescripción. Es decir, si habían 9 meses y 29 días transcurriendo el plazo para la prescripción de la acción judicial, el hecho objeto de interrupción hace que ese plazo hace que el plazo de prescripción quede en cero. Entonces es muy importante eso para el acreedor, saber que puede interrumpir el plazo de prescripción y que luego de eso va a empezar desde el día 1 el plazo de los 10 años para exigir judicialmente el cobro de una deuda. ¿Y cuáles son los supuestos que describe la ley, ¿ya?, como causales de interrupción? Y son supuestos evidentes, pero que la gente no los conoce. Por ejemplo, el reconocimiento de la obligación. Cuando nosotros tenemos una deuda y el acreedor nos reclama el pago de la misma, y nosotros nos sentamos a la mesa y firmamos un acta de conciliación o una transacción extrajudicial reconociendo que existe la deuda y estableciendo una fórmula de pago, lo que estamos haciendo es que el plazo vuelve a correr desde el día 1. Entonces estamos ante un supuesto de interrupción. Otro supuesto es cuando, acá la norma señala intimación para constituir en mora al deudor. ¿En qué consiste esto? Cuando envió la carta notarial requiriendo el pago. Si estuve 9 años y 29 días sin requerir el pago, y al final de ese día, ¿no?, lo que se produce es la notificación de la carta notarial requiriendo el pago, ya interrumpí ese plazo y el mismo vuelve a contarse desde el día 1. Entonces, es muy importante para los acreedores. Ojo con los acreedores, ¿ah? Para esos deudores morosos, esos deudores que se hacen los locos, esos deudores que no contestan las llamadas. Usted, al enviarle la carta notarial señalándole existe esta deuda, estoy intimándole el pago de la deuda e invocando los artículos del Código Civil correspondiente, lo que hace es que ese plazo va a transcurrir nuevamente desde el día 1. Y ustedes se aseguran de que esta persona, este deudor, este mal deudor, no siga contabilizando los días hasta que llegue el plazo definitivo con el cual pueda defenderse en el proceso judicial para pedir que se declare fundada su excepción de prescripción. Es muy importante tener en cuenta esta situación. Segundo lugar, la citación de la demanda o por cualquier acto que se notifique al deudor. Esto es interesante porque ha habido un cambio en los pronunciamientos del Poder Judicial. ¿Qué sucede? El último día de los 10 años, ¿ya? Siempre contando este plazo de 10 años para cobro de deuda, ¿no? Aunque hay varios plazos, depende del tipo de deuda del que estemos hablando. Pero en el caso de los 10 años, presento la demanda el último día. Pero ¿qué sucede? El Poder Judicial tiene inconvenientes y no funciona rápido. La demanda es admitida un mes después, 20 días después. Mientras se notifica 2 o 3 semanas más, llega al domicilio del deudor y el deudor dice, bueno, me ha llegado después de los 10 años. Presento mi excepción de prescripción. ¿Cuál ha sido el criterio del Poder Judicial? Las demoras que puedan tener los órganos judiciales, los jueces, los especialistas, al dar trámite a las demandas, no las puede asumir el acreedor. Entonces lo que se está contando es el plazo a través del plazo, como plazo, se está contando el día en el cual el acreedor presente el escrito de demanda. Así que ojo con eso porque se han empezado a producir cambios de criterio en ese sentido. Hay casos que pueden ser más discutibles que otros, pero
En la práctica ya se ha estado viendo que es un criterio en el cual se toma como consideración ya no la citación con la demanda, ya no la notificación con la demanda, sino el ingreso de la misma en la mesa de partes del Poder Judicial. Entonces, mucho cuidado, señores, con ese criterio. Mucho cuidado para que no exista un exceso de confianza por parte de los deudores y un respaldo, ¿no?, a los acreedores que dentro del plazo presentan su escrito de demanda. Y el cuarto supuesto es cuando se opone la compensación. ¿Qué significa la compensación? Cuando yo soy acreedor, pero a la vez con la persona que es mi deudora tenemos una relación comercial invertida. ¿A qué me refiero? Esta persona me debe y yo también le debo. Y si son obligaciones conexas, lo que se puede producir es compensemos y veamos quién es el que le debe a quién al final. O de repente los montos son los mismos y hay una compensación total y nadie le debe a nadie. Como hay compensaciones parciales, podemos ver de que la compensación en efecto también interrumpe el plazo de prescripción. Y en las causales de suspensión, las causales de suspensión son especiales. Por ejemplo, se hace mención a cuando uno inicia un procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando uno inicia un procedimiento de conciliación extrajudicial, ¿cuándo se produce? Cuando queremos cobrar una deuda y esa deuda no está contenida en un título de ejecución, por ejemplo, no está contenida en un título de valor, en un cheque. Lo que yo tengo que hacer es, por ley, antes de demandar en el Poder Judicial, acudir a un centro de conciliación para ver si llevo un acuerdo. Durante el lapso de duración de ese procedimiento de conciliación extrajudicial, el plazo de prescripción se suspende. Eso está en la ley de conciliación extrajudicial. Entonces, podemos contar ese plazo para señalar durante este plazo, durante este tiempo, el plazo de prescripción no ha transcurrido, se ha suspendido. Y podemos ganar días fundamentales, días valiosos. ¿Para qué? Para poder presentar a tiempo la demanda en el Poder Judicial. Mucho ojo con eso, señores. Otros casos de suspensión de la prescripción es cuando los incapaces no estén bajo la guardia de sus representantes legales, entre los cónyuges durante la vigencia de las sociedades gananciales. Eso es importante porque tiene que ver con un tema muy, muy humano, ¿no? O sea, durante la vigencia de las sociedades gananciales puede ser tal la relación de confianza que no se requiere el cobro, no se dan estos requerimientos de cobro, etcétera. Entonces, ese periodo es considerado como un periodo de suspensión, no transcurre el plazo. Luego de que culmine las sociedades gananciales, que inevitablemente será con el divorcio o cuando los esposos, los cónyuges, pasen de sociedades gananciales a separación de patrimonios, en ese momento ya el plazo de prescripción continuará o iniciará. Después, entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela, que es algo totalmente razonable, entre los incapaces y sus curadores durante el ejercicio de la curatela, ¿no? Recordemos que que para los menores es el caso de los tutores, para los mayores que tienen algún tipo de incapacidad para expresar su voluntad, está prevista la figura de la curatela, ¿no? Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del curador de bienes, en los casos que procede, mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano cuando hay huelga del Poder Judicial, ¿no? Cuando hay huelga del Poder Judicial, evidentemente que aquí se produce la suspensión del plazo de prescripción, ¿no? Entonces, hay que recordar mucho este asunto, ¿no?, de los plazos de prescripción. Yo quiero recordar, ¿no?, cuáles son los plazos. Por ejemplo, los plazos de prescripción en general, ¿no? A los 10 años, la acción personal, la acción real, la acción que nace de una ejecutoria y la nulidad del acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una deuda, hablando de una deuda prevista en un contrato de mutuo, no un préstamo, el plazo será de 10 años. Y por ejemplo, un contrato de compra-venta, quiero reclamar el saldo que no se me ha pagado, plazo de 10 años. ¿Por qué? Porque es una acción personal, es una acción que nace de la relación jurídica entre dos personas a través de un acto jurídico. Entonces hay que tomar en cuenta este plazo de los 10 años. Hay otro plazo, a los 7 años, la acción de daños y perjuicios derivados de las partes, derivados para las partes de la violación de un acto simulado, ¿no? Cuando hay una simulación, ¿no?, cuando hay una falsa compraventa, una falsa donación,
los daños y perjuicios derivados de las partes de la violación de un acto simulado. Este plazo es menor, es un plazo de 7 años. Después hay un plazo de 2 años, ¿no? Para la indemnización por responsabilidad extracontractual. En el caso de la responsabilidad extracontractual es bien importante tomar en cuenta esta situación. ¿A qué me refiero? Hay obligaciones que pueden surgir como consecuencia de un contrato y también obligaciones que pueden surgir como consecuencia de una situación que no es un contrato. Si hay un accidente y se ha producido un daño que es atribuible a unas personas, si hay un accidente de tránsito, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Si alguien atropella en su moto, en su bicicleta, con su carro, una persona, ¿no? Ha habido un mal manejo, ¿no? Por parte de una maquinaria, ¿no? Y se ha afectado a una persona que estaba pasando por la calle, hay una responsabilidad de carácter extracontractual, sí. Y el plazo para pedir una indemnización en estos casos es de 2 años, ya no son 10 años. Entonces, ojo con que los 10 años de la acción personal están enfocadas más que todo a los contratos, mientras que en aquellas deudas generadas por el daño que se ha causado como consecuencia de una situación que califica como responsabilidad extracontractual, el plazo es de 2. Entonces es urgente verificar estos plazos para poder demandar a tiempo. ¿A partir de cuándo inicia el plazo? Es una pregunta típica. Dependerá de cada situación. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad extracontractual, si son 2 años, si a mí me atropellaron y estuve en coma 2 años, ese plazo no transcurre. El plazo transcurre a partir del cual puedo demandar. El plazo a partir del cual ya me recupero y estoy en capacidad de poder demandar una indemnización. Entonces, ojo con que los plazos no comienzan desde el día siguiente que se produce el daño, sino a partir del día siguiente en el cual se puede ejercer la acción, ¿no? A partir del cual se puede demandar el pago de una determinada deuda, ¿no? Y finalmente, hablar sobre un plazo que se ha incrementado, ¿no? Que es el plazo para el pago de alimentos, las pensiones de alimentos, ¿no? Que es un tema muy sensible porque hay gente que está en la cárcel por omisión de asistencia familiar, por no pasar los alimentos a sus hijos. Y lo que ha considerado el legislador es ampliar el plazo. Son 15 años. Es el plazo más largo que hay en la norma civil peruana. Es un plazo de 15 años para reclamar las pensiones alimenticias. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de mayores de edad uno puede pasar la pensión de alimentos hasta los 28 años si es que los hijos se encuentran cursando estudios, ¿no? Desarrollando un oficio de manera exitosa, ¿no? Cursando estudios, ¿no? Superiores o para un oficio de manera exitosa. Entonces, si a estos 28 años le sumamos los 15 años, hasta los 43 años podría demandar una persona el pago de alimentos a sus padres. Entonces, hay que tomar en cuenta estos plazos, saber que uno puede oponer la existencia del vencimiento de estos plazos en los procesos judiciales y dentro de los plazos que se establecen en estos procesos judiciales. Es definitivamente muy importante contar con una buena asesoría al respecto. Entonces, amigos, por mi parte, ¿no? Ese sería un primer alcance con relación a este tema. Hay mucho que hablar sobre la prescripción. Yo he conversado en varios medios al respecto. Hay situaciones muy interesantes en las cuales puede operar la prescripción, no puede operar la prescripción. Ojo que tampoco he hablado de la caducidad, que es otra figura, ¿no? Entonces, dejaremos este tema para un siguiente programa. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo por seguirnos, por sus consultas en el Facebook. Y recuerden que el programa es auspiciado por CTL Consultants. Nos pueden ubicar en la página de Facebook, que es CTL Consultants, o al número 986-722375. Por mi parte, esto es todo el día de hoy en Actualidad y Derecho. Y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias.